Hola, soy Pierre. ¿Estás cansado de fingir que tienes el control? Ese peso invisible que cargas cada madrugada, esas manos vacías después de tanto esfuerzo. Hoy algo va a cambiar en tu corazón. Algo que has estado evadiendo porque sabes lo que significa responder cuando te llaman por tu nombre. Comencemos. Quiero que cierres los ojos por un momento y respondas con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esa voz? Ya sabes de cuál voz te hablo. Esa voz que no grita pero que tampoco puedes ignorar. Esa que te llama por tu nombre cuando estás atrapado en la rutina. Cuando has trabajado toda la noche sin resultados. Cuando tus manos agrietadas sostienen las redes vacías de tu esfuerzo. Tal vez llevas años oyéndola. Tal vez la has estado evadiendo. Porque sabes lo que significa responderle. Sabes que cuando Jesús te llama no viene a pedirte un favor. Él no viene a negociar. No viene tampoco a reclutar voluntarios de medio tiempo. Jesús viene a reclamarlo todo. Y eso te aterra tanto como te atrae, ¿verdad? Sigamos esta historia que encontramos en Lucas 5. Era temprano, antes de que el sol terminara de asomar por encima del lago de Genesaret. El aire tenía ese olor salubre y espeso que se pega en la piel después de una noche sin dormir. Las aguas estaban quietas. Simón y los suyos habían regresado a la orilla. Sus manos, agrietadas, aún temblaban del esfuerzo. Habían lanzado las redes una y otra vez desde la medianoche hasta casi el amanecer. No pescaron nada, ni un solo pez. Y a unos metros el lago se curvaba en una ensenada donde las corrientes solían cruzarse. Jesús llegó caminando por la arena húmeda. La multitud lo seguía a pocos pasos, como una masa de cuerpos empujando desde atrás. Había ruido de voces, expectación, una energía contenida. Simón levantó la vista. «Es el Rabí de Nazaret», murmuró Andrés, su hermano, mientras enjuagaba las redes con movimientos lentos. El maestro pidió subir a la barca. Simón no dudó. No era momento de sermones. Estaba cansado, frustrado, con ese sabor amargo que deja la derrota. Pero lo dejó subir, tal vez por respeto o tal vez por curiosidad. Jesús se sentó y comenzó a hablar. Su voz no se alzaba, pero tenía un peso que hacía callar hasta el viento. Las palabras fluían sobre el lago y los hombres en la orilla escuchaban con la respiración contenida. Solo el golpeteo del agua contra el casco se mezclaba con aquella enseñanza que parecía partir el alma en dos. Cuando terminó, se volvió hacia Simón y le dijo: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón lo miró en silencio. Sus ojos enrojecidos, su cuerpo exhausto, sabía que las aguas estaban vacías. Simón conocía cada corriente, cada banco de peces, cada cambio de viento. Tenía la experiencia de quien había vivido toda su vida leyendo el lago. Y sin embargo, había algo en la voz de Jesús. «Maestro», respondió, «toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». Hizo una pausa, respiró hondo y añadió con voz temblorosa: «Pero en tu palabra echaré la red». Lanzó la red con un movimiento automático casi incrédulo. La red cayó al agua con un ruido sordo y desapareció bajo la superficie. Por un instante no ocurrió nada. Luego, un tirón, otro y otro más fuerte. El cuerpo de Simón se tensó. «¡Tira, Juan! ¡Ayúdame, Andrés!», gritó. Las redes se estiraron hasta el límite. El lago, que minutos antes parecía muerto, comenzó a hervir. Los peces se movían en masa, reluciendo como una tormenta bajo el agua. La red amenazaba con romperse y llamaron a la otra barca para que les ayudara. Los hombres se apresuraron. Las embarcaciones se hundían por el peso, la madera crujía y en medio del caos, Simón se quedó quieto. Las manos aún apretaban las cuerdas, pero sus ojos ya no estaban en los peces, sino en él.
Simón cayó de rodillas y dijo con voz ahogada: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Jesús lo miró en silencio, pero no hubo reproche ni sorpresa, solo una mirada que atravesaba todo, como si Jesús viera más allá del cansancio, más allá del miedo, más allá del hombre que creía conocer su propio destino. «No temas», dijo con suavidad. «Desde ahora serás pescador de hombres». Cuando las barcas llegaron a tierra, Simón no volvió a mirar atrás. Dejó las redes, las sogas, los peces, lo dejó todo. No por imprudencia, sino porque entendió que nada de lo que podía sostener con sus manos valía tanto como la voz que lo había llamado. Y así, entre el olor a peces y el roce áspero de las cuerdas mojadas, comenzó una historia que cambiaría el mundo, porque aquel día el milagro no fue la pesca, sino el corazón que decidió obedecer. Ahora escúchame con todo tu corazón. Ese llamado no fue solo para Simón, es para ti. En Mateo 16:24 Jesús lo dice sin filtros: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». ¿Ves eso? Niéguese a sí mismo. No dice deja tu trabajo, no dice abandona tu familia. Dice algo mucho más radical: deja de ser el dueño de tu vida. En consecuencia, la pregunta que sigue después de este verso de la Biblia sería: ¿estás dispuesto a dejarlo todo bajo su señorío? Pablo en Filipenses 3:8 dice algo escandaloso: «Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Todas las cosas, no algunas, no las que me sobran, dice todas. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da a su Hijo, no puede pedirte menos que todo. En el Antiguo Testamento Dios daba el maná día por día, pero en el Nuevo Pacto Dios te dio todo en un solo día: a Cristo. Si Él no se guardó nada, ¿cómo puedes tú ofrecerle solo una parte? Entonces, ¿qué significa para ti hoy en tu vida concreta? Lo primero que todo es que no cumple los requisitos del checklist perfecto. Dios no está buscando personas capacitadas, está buscando personas disponibles. De hecho, si Judas hubiera presentado su currículum a una empresa de recursos humanos, habría sido el único de los 12 que hubiera sido aprobado. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Dios no te llama porque seas suficiente, te llama para hacerte suficiente en Él. Segundo, aprende a oír en medio del fracaso. Nota que Jesús no llamó a Simón en su mejor momento. Lo llamó después de la peor noche de pesca de su vida, porque Dios no espera que tengas éxito para llamarte. A menudo, habla más claro en tus noches vacías que en tus días llenos. Ahora pregúntate, ¿qué te está diciendo Dios en medio de tu frustración actual? Tercero, obedece aunque no tenga sentido. En tu palabra echaré la red. Esa frase es el puente entre la derrota y el milagro. Simón no entendía nada, no tenía evidencia, solo tenía una palabra. ¿Qué palabra te ha dado Dios que sigues analizando en lugar de obedecer? Cuarto, deja las redes cuando llegues a la orilla. Este es el momento crucial. Muchos quieren el milagro pero no el llamado. Quieren la bendición pero no la transformación. Quieren que Dios los use sin entregarle el control. Pero escucha esto, Simón dejó la pesca más grande de su vida en la orilla. ¿Por qué? Porque entendió que lo que Dios tenía para él era infinitamente mayor que lo que acababa de recibir. ¿Existe algo que estás sosteniendo con tanta fuerza que no puedes soltar para seguir a Jesús? Ahora quiero que hagas algo conmigo. Busca un lugar donde puedas estar a solas. No me refiero a después, me refiero a ahora. Quédate conmigo un momento más. Quiero que imagines que estás en esa barca con Simón. Has trabajado toda la noche, estás cansado, frustrado, tus manos huelen a pescado y a esfuerzo inútil. Y Jesús se sube a tu barca.
no te pide permiso. Solo se sienta ahí y después de enseñar a otros, se vuelve hacia ti y te mira directo a los ojos y te dice: lleva tu vida hacia aguas más profundas. Echa las redes de tu obediencia en mi palabra. ¿Qué le vas a responder hoy? Puedes decirle: Señor, ya lo intenté, ya oré, ya serví, ya di y no pasó nada. Puedes quedarte en la orilla de tu lógica, de tu experiencia o de tu cansancio. O puedes decir estas palabras que cambian destinos. Pero en tu palabra lo haré. En tu palabra dejaré el control. En tu palabra soltaré mi identidad pasada. En tu palabra abandonaré mis seguridades humanas. En tu palabra enfrentaré mi pecado. En tu palabra te seguiré, aunque no entienda. En tu palabra lo dejaré todo. Y hoy aquí, ahora, el milagro no será lo que Dios haga en tus circunstancias. El milagro será lo que Dios haga en ti cuando por fin digas: sí, Señor, todo. Te lo doy todo. Comparte esto con alguien que necesita escuchar que el fracaso es solo el preludio del llamado. Suscríbete y déjame una reseña de 5 estrellas para que más corazones cansados encuentren este refugio. Nos escuchamos pronto.